Evidentemente, para hablar de la visita pública a la Alhambra, lo primero que tenemos que decir es que, como decía la directora, es un área de trabajo clave en un monumento como este. Es un ámbito de trabajo clave y prioritario, muy entroncado pues, en toda la estructura orgánica y funcional del patronato. ¿Por qué? Pues evidentemente porque el patronato tiene la responsabilidad de administrar en términos culturales y socioeconómicos también pues un espacio monumental como este que genera un impacto para la ciudad porque recibe 2.300.000 visitantes al año y además porque por sí mismo es un agente económico que por su propia conservación y funcionamiento está generando riqueza para otros. Entonces esto hace que el nivel de exigencia hacia la gestión del propio patronato sea muy alta y la autoexigencia más alta todavía que las que nos pueden hacer terceros, ¿no? Tengo que decir también que veréis cómo a lo largo de toda la ponencia pues vais a ver cómo hemos ido cambiando, no en el modelo, porque el modelo creo que lo venimos manteniendo desde los años 90 con una cierta continuidad. En las últimas evaluaciones que hemos hecho recientemente pues hemos visto que estábamos muy bien orientados en la toma de decisiones. Nosotros lo hemos puesto todo en crisis, estábamos decididos a cambiar lo que hiciera falta para mejorar, para afrontar un turismo creciente, pero hemos visto que las medidas eran correctas, solamente hay que dar nuevas pinceladas que cada X tiempo pues hay que, bueno, pues que hay que poner en crisis, hay que hacer un cierto reciclaje de todo lo que tenemos implantado. Ahora estamos trabajando en un reto que es muy importante y es poner el conjunto monumental en una clave de paisaje cultural, es decir, que no se le entienda ya como un conjunto de palacios, sino como un paisaje cultural que está íntimamente unido a la ciudad de Granada, histórica, funcionalmente, y que por lo tanto eso va a influir en todo lo demás, en la organización de los aforos, en la organización de los nuevos billetes que estamos trabajando, como ahora veréis, como el proyecto Dobla de Oro, que pretende unir Alhambra al Albaicín, como otros que ya tenemos en marcha, que pretenden unir la Alhambra y todo su entorno urbano para entender lo que ha sido la historia del sitio y la vinculación con la ciudad de Granada. Es decir, en definitiva, se trata siempre de ir buscando una reinterpretación del sitio desde un punto de vista contemporáneo, como no puede ser de otra manera, porque claro, ahí está la importancia que tiene el turismo y el que es una actividad estratégica en Andalucía. Algo que no podemos descartar a la hora de plantearnos cualquier medida, cualquier acción, tenemos que tener en cuenta que Andalucía es un destino turístico que se encuentra entre los 20 primeros del mundo, que además toda la actividad turística en Andalucía representa un 12,3% del Producto Interior Bruto y que genera 330.000 empleos, o sea, un 13% del empleo en Andalucía, y además ha sido un sector que ha resistido muy bien pues todo este periodo de crisis. La caída del empleo pues ha sido menor, o sea, frente a un menos 3,8% en la generalidad de los sectores económicos de Andalucía, pues el empleo durante este periodo ha sido solamente, o sea, el descenso que ha tenido el empleo en este periodo de crisis en Andalucía ha sido del menos 1,4%, con lo cual son términos muy a tener en cuenta. ¿Por qué traigo a colación aquí datos que pueden ser pues, de las encuestas que hace la empresa pública de turismo? Porque nosotros no trabajamos nunca mirando solo para el interior. O sea, nosotros vemos qué está ocurriendo en Andalucía, qué ocurre en España y qué ocurre en el mundo. Miramos los mercados, miramos cómo evolucionan los IPCs, cómo evolucionan las tasas de empleo. Todo esto lo aplicamos para luego tener en cuenta, tener una referencia con respecto a lo que nos sale a nosotros como resultado de nuestras encuestas. Todo esto lo contextualizamos. Y también, pues últimamente estamos intentando analizar si el turismo que nos viene a la Alhambra es un turismo cultural. Quizá la Alhambra, porque tiene un atractivo que va más allá del propiamente arquitectónico, monumental, pues tiene turismo cultural, pero tiene también lo que se le llama total turismo, es decir, turismo que tiene otros intereses diferentes de encontrarse con un recurso patrimonial, ¿no? Y esto hace todavía más compleja la gestión, porque es tanta la variedad de turismo, se mezclan tantos segmentos que al final, pues bueno, nos vamos conduciendo bien, creo que vamos elaborando productos un poco segmentados, pero en fin, todo esto añade complejidad, como os digo, a la visita pública. Bueno, ¿qué es un turismo, el turismo cultural? Creo que lo sabemos todos. Bueno, el turismo cultural genera en Andalucía unos ingresos muy importantes, su gasto medio diario es superior al del total turismo, aunque su estancia es menor. Y algo muy curioso que he observado al ver pues, la encuesta de Saeta, y es que, fijaros,
en el 50% de los casos, en los últimos años, la elección de Andalucía ya no es por los temas clásicos de sol y playa, sino que es principalmente por la visita de monumentos, pero también por el clima y por los precios, evidentemente. Y es una tendencia creciente, o sea que no podemos descartar en que aquellas cosas que nosotros hacemos en el patronato también vayan orientadas al turismo cultural. Hoy no vamos a hablar de exposiciones ni vamos a hablar de toda la actividad cultural, pero lo cierto es que el patronato está desarrollando una acción cultural muy importante en los últimos años, que un 32% de los turistas que nos visitan participan de esa actividad cultural. Y precisamente pretendemos con esto, con ese esfuerzo, tanto en recursos humanos como materiales, ir abriendo e ir haciendo cada vez más importante el segmento del turismo cultural en la Alhambra. Como os digo, porque es una tendencia creciente, es también una tendencia especialmente atractiva para el turismo individual, como veis ahí, mientras que el turismo total, en el total turismo el 80% son individuales, aquí es el 89%, con una presencia mucho menor de paquetes turísticos. Y algo que nos resulta muy interesante, por eso nosotros nuestra acción cultural la dirigimos, pero en fin, esto os podría contar mucho más la directora del patronato que yo, evidentemente, porque ella un poco, bueno, no un poco, es todo, es la artífice pues, de estos nuevos contenidos culturales y de esta nueva orientación que estamos dando a la gestión del monumento y a la propia visita, ¿no? Fijaros que lo orientamos casi todo en temporada baja, que entendemos nosotros, o sea, que es entre noviembre y febrero, precisamente para aprovechar ese turismo cultural que, como veis aquí, es mucho más homogéneo, se reparte de una forma mucho más homogénea a lo largo del año que el total turismo, que en el segundo trimestre del año se concentra especialmente, mientras que, bueno, pues flaquea algo en el último trimestre del año. Pero fijaros qué cosa tan interesante como el turismo cultural se reparte de esa forma homogénea y también en fin, participa de estas actividades culturales que podemos hacer en invierno o en épocas, eso, entre noviembre y febrero principalmente. Algo curioso e interesante también, el turismo cultural, pese a lo que podamos pensar, está más alimentado dentro del turismo nacional, es decir, que en esta encuesta veis cómo los españoles son los que más participan del turismo cultural dentro de España, en un 69% frente a un 30% que son extranjeros. Y Andalucía participa activamente en este segmento del turismo cultural. Fijaros que el conjunto de las comunidades autónomas representa un 42% de ese turismo cultural y, sin embargo, los andaluces, es verdad que estamos midiendo el turismo cultural en Andalucía, pero son activos, es decir, participan en un 33%. Y de los extranjeros, pues siempre nuestro público preferente es el de la Unión Europea, veis ahí Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, pero también Estados Unidos tiene una recuperación muy importante. Veis que Japón concretamente no está metido dentro de este segmento de turismo cultural porque hoy por hoy ellos todavía se enmarcan dentro de otros modelos de turismo. ¿Y cuáles son los aspectos más valorados por este turismo cultural andaluz? Pues evidentemente el patrimonio cultural, además de la atención y el trato recibido. Pero, claro, Andalucía tiene una gran riqueza patrimonial. Tenemos más de 3.000 bienes de interés cultural que están abiertos al público, por lo que se ha hecho un esfuerzo de protección importantísimo, pero creo que no hemos hecho todavía el mismo esfuerzo de comercialización, de promoción, de difusión. Y, en fin, esto hace que a veces pues, juguemos con horarios distintos, sea difícil a los guías turísticos montar productos, paquetes turísticos al sector privado, porque les resulta complicado pues, encajar pues, todos esos procesos, cuando quizá desde lo público todavía queda un camino por recorrer. Fijaros que en la red de espacios culturales de Andalucía, que recibimos 3,6 millones de visitas el pasado año, un 8% más, por cierto, que el año anterior, el 65% de esas visitas tuvieron como destino el conjunto monumental del Alambre Generalife. O sea, eso quiere decir que todavía queda mucho por hacer, por potenciar toda esa red de espacios culturales de Andalucía y además que podamos cumplir el objetivo de que esos pequeños bienes culturales, entre comillas, pues sirvan un poco para descargar o para redistribuir no solamente la riqueza, sino también pues, la propia carga turística entre el conjunto de los bienes. Pues bien, os decía o hablaba que todo esto siempre es un marco en el que trabajamos a la hora pues, de enfrentarnos a qué ocurre con el turismo cultural en la Alhambra. Nosotros en la Alhambra
venimos recibiendo pues, un flujo creciente de visitantes desde los años 90. Quizá el año de mayor impacto fue el año 2011, pero también el 2013 ha sido un año muy importante en turismo. Hemos batido récord, concretamente en el mes de mayo, que recibimos 254.000 visitantes, y aunque empezamos un poquito por debajo de nuestras expectativas en los meses de enero y febrero, sin embargo, bueno, abril ya sabéis que en función de la Semana Santa, si cae en marzo o abril, ese dato en negativo no es muy a tener en cuenta, como a lo largo del año pues vamos recuperándonos hasta situarnos en un 2,42% más de turismo que el año anterior. Pues bien, esto que os comentaba anteriormente. Recientemente que hemos estado, pues, bueno, conocemos el Plan General de Turismo Sostenible, el Plan de Calidad Turística y algunas de las estrategias de desarrollo sostenible que se están desarrollando en Andalucía, pues nosotros lógicamente estamos en esa dinámica de lo que dice ese Plan General de Turismo Sostenible andaluz, ¿no? Nosotros consideramos que hay que evitar la saturación de los grandes iconos culturales para evitar que se degraden y que pierdan sus valores de autenticidad o su esencia, ¿no? Por el efecto del consumo cultural, turístico. Es muy importante, hemos visto cómo el turismo es un valor importantísimo en Andalucía, pero hay que trabajar por diversificar. Hay que lograr que esos recursos culturales menos demandados pues se conviertan también dentro de los destinos turísticos pues en un atractivo, no solamente el icono fundamental como puede ser la Alhambra, sino otros lugares. Ya veréis que nosotros estamos trabajando en esta línea. Recientemente la Consejería de Comercio y Turismo, de Turismo y Comercio, mejor dicho, ha firmado un protocolo de colaboración con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y bueno, y ellos, además, la Consejería de Turismo está muy interesada en plantear un convenio específico con el Patronato de la Alhambra, precisamente con este objetivo, es decir, ir trabajando para ver cómo esos flujos que se concentran en la Alhambra se pueden ir distribuyendo y un poco pues intercambiar conocimientos, pues también dentro del Andalucía Lab, que ellos hacen también trabajos de investigación y bueno, pues ponerlo un poco en comparación con los nuestros, ir trabajando juntos porque al final es el monumento más importante, más visitado de Andalucía y uno de los más visitados de España, como sabéis. Me voy a referir a una conferencia que se hizo en Torremolinos en el año 2012, que la organizó la Consejería de Turismo y Comercio, pero realmente ahí estaban presentes. A mí la directora del patronato me encomendó que estuviera allí. Lo hice con mucho gusto. Me gustó ver a prácticamente todos los gestores de la Consejería de Cultura estaban allí, compañeros, técnicos, algunos directores de monumentos y había también, junto a una amplísima representación del sector privado, pues numerosos ayuntamientos que están trabajando por hacer productos culturales. En fin, pareció una experiencia bastante interesante donde todo el mundo intercambió pues sus ideas. Y al final, pues bueno, planteamos entre todos como los retos en relación al turismo cultural, pues el primero de ellos, el que hoy he comentado, de ir adecuando los entornos en las ciudades monumentales, los grandes monumentos, esos entornos, esos otros monumentos que están en el entorno, que están en el mismo destino, para poder diversificar la oferta y quitar saturación a los principales iconos. Aumentar la estancia y el gasto medio de los turistas culturales, evidentemente otro objetivo siempre. Reforzar y apoyar el tejido empresarial andaluz para que puedan realizar actividades turístico-culturales, puedan desarrollar esos productos turísticos, como os comentaba, es decir, todos los que gestionamos patrimonio nos pongamos de acuerdo de manera que ellos tengan un espacio donde crear, donde formalizar productos que puedan ser también pues, un motivo de atraer más riqueza para Andalucía. Y, por supuesto, pues, fomentar el uso de las tecnologías de la información, de estos itinerarios virtuales, en fin, pues trabajar todo aquello que se pueda para potenciar los ámbitos patrimoniales de interés en Andalucía. Bien, en todo este marco, ¿cómo trabaja el Patronato de la Alhambra? Pues nuestro primer objetivo es propiciar que el visitante acceda al monumento, es decir, nosotros somos, creo que los principales garantes de que el ciudadano pueda acceder, de respetar su derecho de acceso a los monumentos, pero hacerlo siempre respetando el patrimonio y procurando que no se desvirtúen sus valores para poder seguir gestionando desde el enfoque de la autenticidad. Generar unas condiciones de visita que sean de calidad, es decir, no nos interesa tanto que venga mucho turismo como que el turismo que venga pueda disfrutar de todos los espacios visitables, no solamente de aquellos que han resultado siempre un icono por ser más atractivos como el Patio de los Leones. Estamos trabajando ahora en claves de poder conocer
el verdadero sentido y significado que tiene esta ciudadela dentro de la ciudad de Granada. Desde luego, mejorar la planificación del turismo y diversificar la oferta, y para eso hay que contar con un trabajo permanente, una línea de trabajo permanente con el sector turístico y abrirnos a la participación de la sociedad civil. Recientemente, hace ya algunos años, incorporamos a la sociedad civil en nuestros propios órganos de gobierno. O sea, creamos una figura del patrono benefactor que permite, por la línea de patrocinio, mecenazgo, estar presente y si no tener votos, sí al menos tener voz en esos órganos de gobierno del Patronato de la Alhambra. Evidentemente, todo este trabajo lo desarrollamos anclándonos en el ámbito de la visita pública, me permití la expresión, en varios aspectos. El primero y principal, que ya comenzamos en los años 90, es determinar la capacidad de acogida que tiene el sitio, establecer un aforo anual, un aforo diario y además combinar esta limitación en la capacidad de aforo del monumento con medidas de gestión de flujos turísticos, porque a veces no es tanto contener o limitar como gestionar adecuadamente. Además, diversificar la oferta. Como os digo, ya no estamos instalados en un único billete general en el que todo el mundo ve lo mismo por un itinerario conducido, sino que creo, ahora veréis un par de cuadros que he hecho aquí, que dan una idea del esfuerzo de diversificación que se ha hecho, pero además lo hemos planteado con la idea de potenciar la pernoctación en Granada, además de permitir que se comprendan las conexiones urbanas y paisajísticas de la Alhambra y la ciudad para permitir una mejor comprensión de la significación del sitio y contribuir al desarrollo económico no solo de la Alhambra, sino de otros espacios de la ciudad. Desde luego, estamos trabajando continuamente por implantar y mejorar sistemas de comercialización de entradas cada vez más fiables, cada vez más transparentes y distribuir ese aforo disponible de una forma democrática, o sea, entre grupos individuales y dejando siempre una parcela también para la actividad cultural del patronato. Es decir, no todo pueden ser grupos turísticos, como tampoco hay que descartar esa opción que nos parece tan positiva como la otra, y desde luego dejar un ámbito para los programas educativos, los programas culturales, los programas de acercamiento a la ciudadanía también, como la Alhambra más cerca. Todo en crisis, estábamos decididos a cambiar lo que hiciera falta para mejorar, para afrontar un turismo creciente, pero hemos visto que las medidas eran correctas, solamente hay que dar nuevas pinceladas que cada X tiempo hay que poner en crisis, hay que hacer un cierto reciclaje de todo lo que tenemos implantado. Ahora estamos trabajando en un reto que es muy importante y es poner el conjunto monumental en una clave de paisaje cultural, es decir, que no se le entienda ya como un conjunto de palacios, sino como un paisaje cultural que está íntimamente unido a la ciudad de Granada, histórica, funcionalmente, y que, por lo tanto, eso va a influir en todo lo demás, en la organización de los aforos, en la organización de los nuevos billetes que estamos trabajando, como ahora veréis, como el proyecto Dobla de Oro, que pretende unir Alhambra al Baicín, como otros que ya tenemos en marcha, que pretenden unir la Alhambra y todo su entorno urbano para entender lo que ha sido la historia del sitio y la vinculación con la ciudad de Granada. Es decir, en definitiva, se trata siempre de ir buscando una reinterpretación del sitio desde un punto de vista contemporáneo, como no puede ser de otra manera, porque claro, ahí está la importancia que tiene el turismo y el que es una actividad estratégica en Andalucía. Y funcionamiento está generando riqueza para otros. Entonces, esto hace que el nivel de exigencia hacia la gestión del propio patronato sea muy alta y la autoexigencia más alta todavía que las que nos pueden hacer terceros, ¿no? Tengo que decir también que veréis cómo a lo largo de toda la ponencia vais a ver cómo hemos ido cambiando, no en el modelo, porque el modelo creo que lo venimos manteniendo desde los años 90 con una cierta continuidad. En las últimas evaluaciones que hemos hecho recientemente hemos visto que estábamos muy bien orientados en la toma de decisiones. Nosotros lo hemos puesto en Andalucía. Algo que no podemos descartar a la hora de plantearnos cualquier medida, cualquier acción, tenemos que tener en cuenta que Andalucía es un destino turístico que se encuentra entre los 20 primeros del mundo, que además toda la actividad turística en Andalucía representa un 12,3% del Producto Interior Bruto y que genera 330.000 empleos, o sea, un 13% del empleo en Andalucía, y además ha sido
un sector que ha resistido muy bien pues todo este periodo de crisis. La caída del empleo pues ha sido menor, o sea, frente a un menos 3,8% en la. Evidentemente, para hablar de la visita pública a la Alhambra, lo primero que tenemos que decir es que, como decía la directora, es un área de trabajo clave en un monumento como este. Es un ámbito de trabajo clave y prioritario, muy entroncado pues, en toda la estructura orgánica y funcional del patronato. ¿Por qué? Pues evidentemente porque el patronato tiene la responsabilidad de administrar en términos culturales y socioeconómicos también pues un espacio monumental como este que genera un impacto para la ciudad porque recibe 2.300.000 visitantes al año y además porque por sí mismo es un agente económico que por su propia conservación